Bueno, bienvenidos, qué bueno que vemos la sala completamente llena. Esta improvisada pero maravillosa presentación ha sido organizada por CUTS, el Colectivo Utópico de Disidencia Sexual, porque tenemos el honor de tener a mujeres creando en Chile, en Santiago, a propósito de la exposición que se armó en el Museo Salvador Allende, Muros Blandos, que les invito a que vayan a ver el trabajo que las chicas hicieron. De hecho, aquí estamos proyectando algunas imágenes, bueno, este es el altar que se hizo en Bolivia, pero invito a todas y a todos que vayan a ver el trabajo que ellas hicieron en el museo. Realmente nosotros tuvimos, no sé quién de acá habrá ido a la inauguración, pero los que fuimos y yo personalmente creo que fue un despertar del somnífero que puede ser el arte contemporáneo en cualquier contexto. Gracias María, gracias Esther y gracias Danitza, que son las compañeras que están allá con los productos y todo el arte de mujeres creando por realizar este mural, y yo creo que se merecen un gran aplauso porque lo hicieron en una semana. Que vayan ahí a ver lo que ellas han venido a hacer. Y también genial poder presentar el libro de María Galindo, que nos acompaña acá. No hay libertad sexual si no hay libertad política. ¿Qué? Uno cambia las cosas. Es que esto de que me ponen de presentadora, no hay libertad política si no hay libertad sexual. Es importante solo por contar que hay un vínculo también creativo, feminista, afectivo, como queramos llamar, entre colectivos que se traspasa no solamente a cosas que hacemos en Santiago, sino también en la frontera, en Arica, a través de otra instancia que se llama Transfrontera, donde mujeres participantes de Mujeres Creando viajan a Arica para trabajar el cine junto con nosotras en Transfrontera. Entonces también es genial poder hacer esos vínculos trasandinos, feministas, entre nosotras. Y bueno, y aquí tenemos unas presentadoras increíbles, que está Angie Mendoza, de la Marcha Mundial de las Mujeres y de Feministas en Lucha, y Cristeva Cabello y Jorge Díaz de CUTS. Así que yo sencillamente voy a presentar a Angie Mendoza para que comencemos. Hola, buenas tardes. Primero, dar las gracias por esta tremenda invitación. Yo, cuando me comentó Jorge, agradecí mucho la invitación porque recordé hace muchos años que estuve en la Casa de Mujeres Creando en Bolivia, en La Paz. Y hoy día leerla me resulta mucho más enriquecedor, y me parece que también ha ido avanzando mi descubrimiento feminista y también las preguntas que uno se va haciendo en este andar feminista. Y desde esa como pregunta de que hoy día qué es lo que significan estas transformaciones del feminismo, y la pregunta que hacía Jorge cuando me propone que venga a comentar el libro de No hay libertad política si no hay libertad sexual, me parecía muy interesante compararlo con la realidad de Chile y desde los movimientos feministas en Chile. Yo voy a hacer una pequeña como resumen o lo que me parecieron como destellos interesantes del libro, y lo voy a ir comentando. La investigación, dice el libro de María Galindo, entre otras cosas deja claro que el tejemaneje de los temas fundamentales para la vida de las mujeres, como el aborto, que es uno de los temas por lo que al menos desde el movimiento feminista nosotros hemos ido trabajando, sobre todo el 25 de julio, que hablamos de aborto libre. El libro de María Galindo dice: los femicidios o la violencia sexual masiva se convierten en irrelevantes o periféricos, cuestión que también me hace ruido con Chile, que esos temas están invisibles. La urgencia de ir a la contracorriente, instalándose en el centro del poder político formal, instalarse en el Parlamento, porque María Galindo
Galindo con un equipo de compañeras se instalaron en el Parlamento con tanta rimbombancia, tiene a la hora de poner la democracia liberal en un recuadro, lugar donde se supone se piensa la sociedad, pero sin embargo no se dialoga con ella. Mujeres Creando ha desplegado una lucha feminista en la sociedad boliviana durante más de 25 años, y la mariconería ha sido una de las aristas de su lucha. Desde ese lenguaje político se posiciona, y desde esa mirada feminista saliéndose del guión oficial. No son clientas del Estado, no piden la igualdad en el matrimonio, ni la inclusión a las Fuerzas Armadas ni a la policía. Y eso me parece súper interesante de destacar porque están fuera de toda esa normativa. Desde ese espacio tan simbólico que fue el Parlamento, donde se instala la investigación de este libro, fueron expulsadas. Y desde la vicepresidencia pudieron observar los símbolos, discursos, movimientos y además analizar estos discursos. Lo interesante, dice la autora, es destapar la homofobia y con ello nuestra sexualidad, que creo que es uno de los ejes más potentes de este libro. La autora va realizando el análisis sobre cómo se piden los derechos, cómo vamos exigiendo derechos, y que responden también el exigir derechos, por ejemplo, a la igualdad del matrimonio o matrimonio civil, homosexual, responde a la hegemonía y a la repetición colonial. Además de asumir demandas desde una adopción sumisa, es repetir y repetir el discurso blanco heteronormativo. La condición sexual funciona judicialmente entonces como un delito que aunque no es penalizado, ahí María Galindo hace un recorrido un poco de su vida diciendo cómo ha ido siendo juzgada y penalizada, por tanto hay una criminalización que funciona de antemano sin necesidad de explicitarse. Por ejemplo, el caso de Karen Atala, que uno puede recordar que solo por ser una mujer que tuvo 2 hijas, le quitaron a sus 2 hijas a su marido, tuvo un juicio muy largo. Lo mismo de las chicas lesbianas que fueron apiedradas, que entran a su casa, los vecinos las denuncian, les pintan la casa, etc. La homofobia entonces es feroz cuando hay una manifestación pública, por fuera del lugar de la víctima, cuando se rompe el guión. Por eso el escribir, dice María Galindo, es un acto político que elimina a la víctima, y por eso creo que este documento, este libro es tan relevante, porque finalmente elimina a la víctima cuando saca la voz y elimina ese poder blanco hegemónico. Lo que me llama la atención es cómo se va desentrañando el sexo y el placer, y desentrañar la matriz colonial es un desafío que todos tenemos por delante. Y el desentrañar la matriz colonial, que fue lo que a mí me pareció bien interesante, es deshilar todo, es cuestionar todo, es dar vuelta a todo. El problema ha radicado, según la autora, en la ausencia del cuerpo. Y es desentrañando esta matriz colonial donde también debemos desentrañar nuestro cuerpo. El estudio que realiza sobre los objetos arqueológicos que demuestra el libro, las evidencias lingüísticas, las crónicas sexuales y el castigo son un mundo de acierto, que enlazadas dan cuenta de otro lugar de la historia, esa que nos ha sido silenciada, ocultada, castigada, penada, sancionada y censurada. Ella muestra distintas fotografías de la cultura moche, que me parece que son bien interesantes porque nadie las conoce, son desconocidas, no están en los libros oficiales de historia. Y en eso creo que toda América Latina ha silenciado esa historia. Esos mecanismos dan cuenta de la brutalidad de la Iglesia, los historiadores y todos los censores que hicieron lo posible, por comillas, blanquear la historia de los pueblos indígenas. Además de imponer un pensamiento rígido basado en la complementariedad. Por tanto, se asume naturalmente el lugar del hombre y de la mujer en una sociedad estrechamente dual, eliminando cualquier otro tipo de sexualidad y cuerpo. Se asume que hay 2 sexos, sin embargo el autor explicita que existen más combinaciones, derivaciones presentes a partir del travestismo, la castración, las prácticas sexuales múltiples, el reconocimiento del hermafroditismo y la denominada en aquellos tiempos la sodomía. Demuestra en toda esta iconografía histórica que existen diversos cuerpos y sexualidades. También hace alusión a que las referencias lingüísticas son más complejas y van más allá del hombre y la mujer. Realiza diversos ejemplos lingüísticos, distintas palabras, que me parecen interesantes de profundizar, ya que, como indica la autora,
Todas y todos los entrevistados hacen referencia a que no existe un lenguaje indígena para nombrar lesbianas o formas de expresar prácticas homosexuales. Lo que me llama la atención, pues nuevamente se cubre con el manto colonizador católico sobre la dualidad. Y en eso también hay muchas, bueno, hoy día hay más avances con las feministas mapuche o feministas aymara, no sé, pero sobre todo con las mapuches, donde cuestionan esa dualidad que está tan impuesta sobre la complementariedad de que no existe la violencia contra las mujeres en los pueblos originarios o los pueblos indígenas, cuestión que hemos ido también desentrañando poco a poco. La autora revisa las justificaciones homofóbicas desde los discursos de los indígenas del Parlamento. Esto los analiza e indica: la rigidez en la visión de la complementariedad no es producto de una cosmovisión indígena, sino de una reinterpretación contemporánea que le llaman colonial, patriarcal, basada en prohibiciones, tabúes sexuales, jerarquías sexuales, división del mundo y el control sobre el cuerpo de las mujeres. Además de la justificación de la naturaleza, la procreación y la reproducción como mandato natural. El castigo colonial impuesto, tal como la vigilancia y la condena de prácticas sexuales que no correspondían a los valores judeocristianos. Por tanto, castigo a ese tipo de conductas. La culpa y la represión ante el pecado era el castigo. O sea, va explicando cómo todos estos censores de la Iglesia van poniendo o sobreponiéndose a la cultura ancestral. Es interesante los cruces que realiza, sobre todo de la sexualidad y la naturaleza, como si siempre hubiese sido así. Las representaciones que hay en el libro, las cerámicas preincaicas, revelan un lenguaje de expresión antes que de la represión. Esa iconografía sexual andina es una riqueza sobre la multiplicidad sexual, y la invitación es a recoger esa iconografía. La autora entrega múltiples herramientas para la recuperación simbólica, que dice es urgente. Las imágenes eróticas, las representaciones, el lenguaje para derribar los mitos de la otra justificación homofóbica, como no estamos preparados para hablar de sexo, cubrimos nuestro cuerpo con vergüenza, es una falta de respeto hablar de eso. Y en la realidad chilena tampoco es tan distinta. Hasta hace poco que nosotros estuvimos discutiendo sobre el aborto sobre las 3 causales, la justificación homofóbica sería: las mujeres no están preparadas para abortar, o la sociedad chilena no está preparada para el aborto libre. Es interesante cómo el tema tabú sexual cruza los pueblos indígenas y la cosmovisión dual está al centro cuando el lenguaje y los símbolos dicen otra cosa. Podemos ver también cómo se cruza con invisibilizar el cuerpo de las mujeres o utilizar lo femenino como un castigo. Todas normas que son impuestas por el conquistador, la vigilancia y las prácticas de confesionario, es decir, la vergüenza. La extirpación de idolatría fue una campaña también del control sexual. El control del cuerpo y el castigo son una enfermedad del colonialismo. A punta de castigo se nos fue entrenando, moldeando lo que se debe o no hacer, la práctica sexual y el vestir de mujer a un hombre como humillación. ¿Qué nos dice aquello? Que la mujer es un símbolo de humillación o de inferioridad. Por tanto, la visión rígida de la división sexual, el mandato inflexible de la reproducción y de la heterosexualidad obligatoria. Cuando hablamos de descolonización, dice la autora, estamos hablando también de descolonizar nuestros propios cuerpos y de nuestra propia sexualidad. Y eso es un tremendo trabajo y un tremendo desafío para todas, porque estamos llenos de colonización. La comunidad, dice entonces, se ha convertido también en un régimen de control, en un régimen de control sexual que produce parias desterrados, no dignos de acceder a la posesión de la tierra. Esta visión presenta a la homosexualidad como un atentado a la comunidad, como algo ajeno e inexistente a la comunidad, cuando da cuenta de todos unos símbolos y una historia que sí reconoce, pero que en el lenguaje hoy día no existe o está castrado. La relación entonces entre pueblos indígenas y la mariconería es una relación trágicamente colonial. El discurso confesional fue el que está controlado por la Iglesia Católica y actualmente por las sectas cristianas, cuestión que hoy día vemos que en los pueblos originarios o los pueblos indígenas del sur está
plagado de iglesias evangélicas e iglesias que controlan también esta dualidad. Las justificaciones entonces homofóbicas que plantea la autora creo yo que han sido inamovibles, que ese discurso está presente aún en todas las respuestas que, bueno, los entrevistados que ella entrega, además de que ellos niegan el cuerpo y la sexualidad. Ahí dice que la democracia sin cuerpo es el tema de la democracia, que finalmente se mira la democracia pero no tiene ningún tipo de cuerpo. Entonces, no veo diferencias entre la blanquización que propone la autora del Parlamento en Bolivia del Parlamento en Chile, ni tampoco en los discursos. Por ejemplo, en el aborto a las 3 causales, recordarán ustedes los discursos de nuestros parlamentarios. Por ejemplo, despenalización del aborto es tan grave como permitir la esclavitud. José Manuel Edwards de RN. Solo una maquinación intelectual es capaz de decir que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. De la UNI. Ley de aborto beneficia a multinacional de tráfico de órganos de fetos no nacidos. No seré cómplice del peor gobierno de Chile en los últimos 40 años que cultiva la cultura de la muerte. Si los hombres parieran, el aborto sería libre hace mucho tiempo. Hay quienes dicen que al igual que los nazis y comunistas, que la vida humana se puede limitar. Podríamos decir que el gobierno militar o dictadura, como quieran llamarlo, mataban a las personas grandes. Ustedes las matan antes de nacer. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos crímenes? No siendo abortista, ninguna de las 3 causales, entiendo que una mujer y su familia pueda tomar otra opción. Una mujer violada no está en libertad de pensar libremente. No podemos taparnos los ojos ante la realidad de que en Chile se realizan abortos diariamente. El aborto sucede en nuestro país y sucede en las familias que pueden pagarlo dentro y fuera de las fronteras. Hay que defender el derecho a la vida de la persona que está dentro del feto. Sí. Esos discursos que no son tan distintos a los discursos que comenta o de las entrevistas de María Galindo, que a nosotros nos parecen tan complejos y chocantes porque hablan del derecho a decidir, ¿no? El Parlamento y su arquitectura y sus métodos neutralizan rápidamente la fuerza, la iniciativa y el conocimiento de actores sociales. Tal es el caso de la llegada a la democracia en Chile, de las feministas que entran a trabajar en el Estado y quienes se ven neutralizadas en sus demandas. Y tampoco fueron escuchadas ninguna mujer desde los 90 hasta acá. Tenemos una ley bien pobre y estos discursos, por ejemplo, que escuchamos tan brutalmente desde el 2015 hasta ahora con una ley de aborto muy mala, no son tan distintos de los discursos que se escuchan o que se pueden leer en este libro. Destaco que el discurso de los criterios son mayormente católicos, que es también lo que pasa en Chile, y se explica, al igual que el libro, que la despenalización del aborto está no solo postergada en la agenda política parlamentaria, sino que está sepultada. Aunque se trate de un problema social de vida o muerte para cientos de miles de mujeres jóvenes, indígenas y pobres, que son las únicas que mueren por abortos clandestinos e insalubres. Es el mismo discurso que uno puede ver reflejado en María Galindo con lo que pasa en Chile. Lo interesante, o lo que destaca el libro, es que el problema del Parlamento no es cuántas mujeres, ni cuántos indígenas, ni cuántos maricones hay en el Parlamento, sino la dinámica y la lógica de representación, bajo la cual se construye esa supuesta participación. El cruce entonces entre política y cuerpo, o sin cuerpo, reconoce una telaraña de cuestiones, el racismo, el machismo, la homofobia, y que si bien se ve como un problema, lo es sin cuerpo. La piel, dice, como filtro de las relaciones sociales, tal como los discursos de los parlamentarios chilenos. En relación a la discusión sobre el aborto, indica la autora que representa otro ejemplo interesante, pues lo que está en discusión en torno a la despenalización del aborto es la capacidad plena de libertad sobre nuestros cuerpos, las prácticas sexuales que determinan embarazos no deseados y la maternidad como mandato y sentido condicional del valor de la vida de las mujeres en la sociedad. Bloquear todas esas discusiones y forzar a ver todo a través de una visión confesional religiosa es en ese contexto una operación neurótica, enferma, tóxica,
que solo demuestra que la sociedad en la esfera del sistema político formal le tiene terror al cuerpo. La homofobia funciona entonces como un pretexto y termómetro para hablar de las grandes cuestiones del cuerpo y la sexualidad. Desde allí hace todo un análisis de lo que significa también convertirse en hombre y de cómo los políticos que pasan por el servicio militar lo pasan a través de un filtro. La humillación, el castigo, son un caldo de cultivo para reafirmar lo que debe hacer un hombre. Y las mujeres son una representación biológica en el Parlamento. Son parte de un conglomerado, un comodín que sirve para que las políticas patriarcales se ornamenten con cuerpo de mujer, contribuye a que las mujeres estén representadas en un sistema político formal. Que es también lo que pasa hoy día con la ley de cuotas. Da lo mismo si hay más o menos mujeres, cuando en realidad lo que dice la autora es que la base conceptual sobre las cuales las mujeres del Parlamento actúan están teñidas por todo lo anterior. Son una especie de faldas del patriarcado. Cuestionan, por ejemplo, la despenalización del aborto, sujetan al modelo tradicional de familia y siempre está puesta la dualidad al centro de la discusión. Por tanto, aquí voy finalizando algunas de las reflexiones que a mí me quedan y, bueno, felicitar el libro porque considero que es un tremendo aporte para eliminar nuestro concepto también de lo que significa nuestra propia colonización, que está presente en todo lo cotidiano. Estamos llenos de colonizaciones. Mirar quiénes nos representan hoy día. O sea, en el Parlamento, según este libro, son todos heteronormativos, que nos blanquean en el pensamiento y que no necesariamente van a representar lo que a nosotros nos interesa que representen. Y lo que a mí más me pareció como interesante es lo de desentrañar los símbolos. Considero que hay que reapropiarse de la historia y de los vestigios del lenguaje, rescatar esos lugares que no están en la historia oficial. Y bueno, felicito el libro porque enrostra lo que pasa en América Latina y principalmente su democracia liberal, que cree que nos puede convencer con más o menos derechos, con estos derechos precarios como la ley de aborto en Chile, que son 3 causales precarias, que no va a llegar ni al 3% de la población de mujeres y que en realidad son derechos que hace muchos años se vienen exigiendo y que en realidad eso tampoco se representa en un parlamento neoliberal, blanco, hegemónico, racista, etc. Muchas gracias. Bueno, yo creo que todos los que hemos ido a la Virgen de los Deseos, que es la casa feminista que tiene mujeres creando y a la cual he tenido, porque también una lo busca, la suerte de estar varias veces ahí, creo que uno ve un trabajo feminista, no voy a usar la palabra real, pero sí directo y muy inspirador en muchos sentidos. Y creo que también esta producción de otras teorías, de otros pensamientos, como lo es este libro, vincula muy bien el trabajo que ha hecho la CUS en este tiempo de publicar y traficar nuevas teorías feministas desde Latinoamérica y como no tanto seguir los referentes blancos también colonialistas que tienen la misma teoría feminista. Así que, bueno, dejamos a Cristeva Cabello, que nos va a leer. Aló, hola. Hola, qué bien que están acá en esta universidad que va a desaparecer, así que también no es menor estar acá hablando de feminismo y compartiendo este lanzamiento del libro No hay libertad política, sino hay libertad sexual de mujeres creando. El libro realmente invita a quemar la iglesia como instrumento colonial, pero no solo la iglesia visible, sino esa iglesia que está también en el Parlamento, que no la vemos, que no es explícita, que no anda vestido de obispo, pero que está al final decidiendo y son los argumentos que ocupan los políticos. Entonces invita, de hecho, hasta me hizo recordar mi propia catequesis, esos procesos que uno tiene, ¿verdad?, de biografía, pero claro, ese tiempo que uno perdió
y que sigue estando presente. Entonces creo que incluso el altar invita a eso. De nuestro paso por la Casa de los Deseos en La Paz, nos trajimos una carpeta estudiantil de Mujeres Creando, que lleva impreso el altar blasfemo, la polémica acción que tensionó las paredes entre el museo, el activismo feminista y la moral católica. Mujeres Creando pintó el muro exterior del Museo de Bellas Artes de Bolivia para denunciar la violencia patriarcal en un Estado plurinacional. Apenas 24 horas estuvo visible el mural, ya que grupos fanáticos cubrieron con pintura blanca el muro. Para María Galindo, activista de Mujeres Creando, esta fue una acción poética, a pesar del odio que sintieron en la calle donde se realizó esta acción. Nos tiraron agua, nos tiraron basura, nos tiraron yogur, nos tiraron piedras y nos insultaron, recuerda María Galindo en una entrevista que hicimos. Una réplica del mural está siendo expuesta desde este sábado en el exterior del Museo de la Solidaridad Salvador Allende y también en el interior. No es una réplica idéntica al de Bolivia, sino que el mural feminista en Chile parodia los íconos de la iglesia y los signos patrios. Es un altar blasfémico y hereje que no se restringe a los códigos de moda del arte, sino que se trata de un activismo feminista andino que nos hace preguntarnos sobre nuestros feminismos en esta orilla que es Chile. Ave María, llena eres de rebeldía, inscribe una de las frases grafiteras sobre el muro blasfemo de Mujeres Creando. Imaginándose herejes, las mujeres feministas vuelven en las alturas a ser calificadas de brujas con aguayos, punks y lesbianas masculinas que se oponen a cómo la iglesia crucifica a las mujeres. La Casa de Mujeres Creando recibe diariamente a mujeres que tienen problemas legales y de violencia en la familia. Mujeres golpeadas, cholitas que no reciben la pensión de su exmarido, son protegidas y asistidas en un pasillo de la casa, porque el Estado plurinacional no ayuda a las mujeres. Por esto, en Mujeres Creando son muy críticas al rol de Evo Morales, que muchas veces se apropia de discursos progénero, pero en lo concreto las acciones no cambian las desigualdades de las mujeres. Cuando llegamos a la Casa de los Deseos en el barrio universitario de La Paz, mientras tomamos un desayuno con papaya de color anaranjado, escuchamos desde los parlantes de la radio Deseo los nombres y lugares de trabajo de hombres que violentaban a las mujeres. Un escracheo o una feminista que se hace público. Escuchamos donde trabajan esos hombres que no pagan sus pensiones, hombres que acosan a las mujeres. María es la voz del programa radial. Su trabajo en la radio es constante, con un programa diario durante las mañanas de lunes a viernes, bien temprano. Con muchas compañeras feministas feministas latinoamericanas, con María hemos vivido a la iglesia como ente persecutor de un deseo marica. Sabemos lo que significa vivir la exclusión de una sociedad donde las pautas pro familias católicas guían la moral social. María narra cómo en su infancia veía los altares en la iglesia, la llevaba a su madre a ver estas instalaciones pictórico-artísticas al interior de los templos del Señor. Altares bañados en oro, donde se instalaban cuadros o esculturas de Cristo, la Virgen María, el Espíritu Santo o algún ángel. Instalaciones que daban formas a las reglas de la iglesia, pero aquí bosquejaron indígenas los trazos de un catolicismo que se integró a un poder local. Esta misma educación religiosa instalada con violencia desde la infancia es reinterpretada en el altar blasfemo de Mujeres Creando. Desde las alturas andinas viene llegando el libro No hay libertad política si no hay libertad sexual, de María Galindo, activista de Mujeres Creando, escritora, virlocha y patrimonio sexual vivo de Bolivia al ser la primera lesbiana pública de este país. Este libro es una investigación activista, una epistemología invertida, donde son las feministas maricas las que interrogan a los parlamentarios del pueblo. Es una investigación donde el feminismo interroga el pensamiento hétero de los representativos. Al igual que lo que sucede en Chile, María observa cómo los políticos que provienen de movimientos sociales son cooptados y minimizados en una estructura parlamentaria y legalista que no piensa en una transformación social, que nos deja esperando. ¿Qué tipo de debates es posible entre los políticos? ¿Es posible discutir sobre el cuerpo y la sexualidad en serio en la política? Entre tanto parlamentario acosador, homofóbico y pro dictadura, ¿por qué continuamos legitimando a los políticos?
Es un giro, un invertir los modos de ver la política, ya que bajo las lógicas miserabilistas de la diversidad, somos maricas, lesbianas y trans los observados como objetos de estudio. El discurso de la discriminación para María es el discurso más barato y más fácil para que nadie cambie. El que la presidenta Bachelet cite a Pedro Lemebel y su manifiesto de la diferencia al promulgar la ley de matrimonio igualitario no quita que el Estado, las policías y los políticos continúen esparciendo su violencia sexista. Dice Galindo, regalarían tolerancia mientras destilan racismo, misoginia u homofobia. Aquí en este libro el objeto de estudio son los parlamentarios y sus discursos sobre el cuerpo, cargados de homofobia. María ingresa al Parlamento, tal cual, para poner en evidencia los argumentos homofóbicos cargados de justificaciones religiosas. ¿Qué sucede si les preguntamos sobre sexualidad a los políticos? En Bolivia, muchos de los homofóbicos argumentos se sustentan en un pasado indígena donde solo existe el macho y la hembra. Tesis que María desmiente. En Chile, en cambio, el discurso de la diversidad sexual es una monedita de cambio para muchos políticos de clase media. Estamos lejos de una visión laica del Estado y la política, afirma María. La religión es un condimento omnipresente, dice. Muchos sienten que reconocerse públicamente como católicos les prestigia socialmente. ¿Qué tan lejos estamos de un Estado laico, me pregunto? Podemos decir que muy lejos, porque los políticos continúan validando argumentos religiosos para decidir sobre los cuerpos y deseos, porque las iglesias continúan siendo propietarias de gran parte de la educación de las niñas. Mujeres Creando transita desde un activismo de la calle, la radio, el apoyo legal, la protesta con la cuerpa, el ingreso al Parlamento y a los museos. Sus prácticas activistas son incómodas tanto para la institución artística, los artistas, los políticos, las feministas y los fanáticos religiosos. El feminismo de María es crítico a los discursos de la diversidad, la tolerancia, ya que son vacíos. Alguien me dice que el blanco es la suma de todos los colores. Pienso en la banderita gay, la banderita del arco iris. Pienso en cómo el arco iris pasa a significar el blanco donde caben todos. ¿Qué resonancias, me pregunto, tiene este libro en Chile? Chile no está en Europa, dice desafiante el mural que Mujeres Creando inauguró este sábado en el Museo de Salvador Allende. Es el tercer mural que hacen. Los dos anteriores han generado reacciones conservadoras de grupos religiosos, porque el feminismo de Mujeres Creando es antipatriarcal, es decir, denuncia y hace visible la violencia religiosa. El libro es muy hábil en proponer una profundización de lo que entendemos por homofobia, un concepto que también, déjenme decirlo, ha sido bastante manoseado por los movimientos de diversidad sexual, como lo ha sido la discriminación y la tolerancia. Homofobia no es solo el acto explícito de agresión verbal, no es solo la agresión física, no es solo el asesinato a una marica o tortillera, no es solo samudio, sino que es también un conjunto de argumentos políticos, muchas veces invisibles, que naturalizan una idea de familia heterosexual, sentidos comunes que se comparten en la sociedad andina de Bolivia, donde la sexualidad y el cuerpo no ingresan a la política. En este punto es desafiante esta investigación activista, donde hay un cuerpo. María Galindo recorrió los pasillos de la vicepresidencia, los incomodó y les entrevistó para preguntar qué es la mujer o qué piensan sobre la homosexualidad. El resultado entonces es evidente, pero nunca deja de sorprender. Los políticos aparecen con una barbaridad de argumentos donde lo religioso vuelve a tener poder. Celebramos como disidentes sexuales esta publicación independiente y feminista, ya que estas páginas complejizan los modos de entender las disidencias sexuales en Latinoamérica. La escritura activista de María Galindo es un referente dentro de un feminismo descolonial y de las mariconas en el sur. El feminismo de Mujeres Creando no es un feminismo separatista, no es parte de la burocracia legal, no es un feminismo partidista. La posibilidad de volver a encontrarnos con Mujeres Creando aquí en Chile es una posibilidad de pensarnos como un feminismo en resistencia que se enfrenta a sociedades conservadoras marcadas por la dictadura. Gracias. Bueno, para seguir con las lecturas de la CUT,
Vamos a dejar a Jorge Díaz. Bueno, primero que estamos muy contentas, en verdad, de la presencia de María y de las compañeras, las hermanas de Mujeres Creando acá. Siempre son una inspiración para nuestros activismos y para nuestros diálogos desde el sur. Ya hemos tenido bastante malos ratos, en verdad, y espacios bien complejos con gente que viene del norte, no todos, pero han sido bastante friccionados esos lugares. Entonces también siempre es muy bueno dialogar entre nosotras. Muchas veces sabemos más de las autoras de Europa o de Estados Unidos, que está bien saber de estas autoras, pero no sabemos a veces de nuestras compañeras de Perú, de Bolivia, de Brasil, y creo que de Argentina, y creo que es importante también establecer estos lazos entre nosotras con todas nuestras disputas y nuestros lugares de manera diferente. Entonces agradezco también, bueno, que es maravilloso estar aquí en esta mesa con puras vecinas, amigas, feministas, las cuales nos encontramos en distintas actividades en las cuales estamos. Y también quiero agradecer particularmente a Maritza, que es una actriz maravillosa, feminista, investigadora de la compañera Niña Horrible, que está actualmente con una obra que se llama Los tristísimos veranos de la princesa Diana, que está su última semana en el Teatro Diana. Vayan a verla, un trabajo de travestismo muy fino, muy importante, que es necesario ver, y a las compañeras aquí del ARSI que nos abrieron este espacio como último resalto. Nosotras estuvimos en febrero con María en la Casa de los Deseos y mostramos trabajo de nuestro colectivo, y también pudimos ahí conocer este ambiente, este lugar tan impresionante como es la Casa de las Mujeres Creando. De repente brota una emoción, una lágrima que anticipa al adiós, mientras el taxi se serpentea entre calles estrechas, repletas de licorería y pollo frito. Atrás va quedando La Hollada, esa maravillosa ciudad altiplánica, con transporte colectivo aéreo y una presencia indígena atravesada por una modernidad colonial. Una hollada barroca mestiza, llena de morenadas y ferias populares. John, un atractivo activista marica del Alto, tiene un hermoso tartamudeo que se acrecienta cuando me pregunta por lo queer. Tiene una admirable capacidad para la inconformidad. Siempre algo está mal, nada es suficiente. Su presencia me da confianza. Me intranquiliza la gente que se conforma. Me dejo seducir por la radicalidad de estudiantes de secundaria, que en un debate televisivo dicen que se sienten orgullosos de ser indios, que los cholos blancos mestizos con mentalidad europea y los extranjeros no tienen nada, que la tierra es de ellos, la cultura les pertenece, la Pachamama ha sido asediada y asesinada por gente rubia. Hablan de los cruentos asesinatos a Tupac Katari y a otros líderes de la rebeldía. Las feministas me dicen que el indigenismo a ultranza es antiaborto. Nos quedamos en su casa llena de deseos. Estamos en la Virgen de los Deseos, la casa de las mujeres creando. El espacio es una hospedería, una cocinería, una fotocopiadora y por supuesto la radio Deseo. Esas ondas sonoras que se irradian como vasos comunicantes de un sistema circulatorio que llega a todos los rincones de la ciudad, cargado de crítica, debates y política feminista. Todo esto autogestionado, una economía de sobrevivencia y acción política. Semana antes de nuestra llegada, Mujeres Creando intervinieron en la fachada del Museo Nacional de Arte, invitadas por una importante bienal. El museo está a 2 cuadras del Palacio de Gobierno, donde hay un reloj que da la hora al revés. Las manecillas giran hacia la izquierda. Estoy en otro tiempo, en otro mundo he pensado también. Ellas hicieron un altar blasfemo en cita a los mismos altares que, dentro del museo, forman parte de la colección. Altares enchapados en oro, el barroco mestizo en su máxima expresión. Con las imágenes de su intervención, ejercían una dura crítica a la Iglesia, su silencio en los temas de abusos sexuales, la homofobia y la corrupción que las constituye. Tu Iglesia crucifica a mujeres cada día, nuestro feminismo las resucita, decía uno de sus característicos grafitis. El mural no duró ni un día, fue rayado por la misma comunidad y clérigos con litros de pintura blanca, que entre gritos llamaban a todo esto un apocalipsis lésbico, una obra del demonio hecho por mujeres locas y malas. Tiraron piedras,
Fueron agredidas e insultadas. La gente de la Bienal no hizo nada. Algo similar ha ocurrido con el altar en Quito, donde fue duramente censurado por su explícita violencia y no pudo exhibirse para la gente de una ciudad que está acostumbrado a ver en las grandes pinturas religiosas de sus catedrales a los pecadores, sodomitas y mujeres infieles quemándose al fuego vivo. Hicieron otra versión para Chile, que hay algunas imágenes aquí que pueden ver, que se encuentra actualmente en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, donde dicen: la dictadura y el Opus Dei cantaron juntos aleluya. En otra parte del altar, Pinochet desnudo se masturba en su cómodo sillón. Alguna alta autoridad de la iglesia pederasta lo acompaña. Una virgen de los Ceballos cuida los abortos y Sebastián Piñera orina por sobre un espejo a Bernardo Higgins. El padre de la patria y el padre del avarismo neoliberal juntos y reflejados. Mujeres Creando dice que el regalo más subversivo que podríamos hacernos a nosotras es un espejo. Necesitamos mirarnos al espejo, cuenta como ellos dicen que Chile no está en Europa. María Galindo me dice, en esa vez que fuimos a la Casa de los Deseos, que todo esto que le ha ocurrido ha sido muy poético. Ella dice: nosotras nunca hemos sido personas que nos aferramos al objeto mural, al objeto grafiti, al objeto. No hay objeto. Nuestro objeto es la construcción de utopías, la construcción de atrevimiento, la construcción de derribar límites impuestos. Nosotras ahí derribamos un límite. Y es justamente en ese límite que me gustaría abordar este libro rápidamente. No hay libertad política si no hay libertad sexual, de María Galindo, una investigación surgida desde el activismo feminista para explicitar la homofobia del Parlamento, el conservadurismo de quienes nos gobiernan. Yo soy científico y por tanto he aprendido a moverme en el mundo a través de metodologías que rastrean datos, interpretan procesos y configuran mundos. Hago investigaciones en biología celular y molecular, donde todo sigue un estricto y ficcional modelo científico de la observación, de la formulación de una hipótesis y el sometimiento a prueba y experimentación del problema propuesto. Pese a que la investigación científica y su patriarcal rigurosidad ha sido el mundo en que he habitado desde mi adolescencia, quiero decir que han sido en las investigaciones feministas donde más he aprendido, porque han llamado mi atención de manera menos domesticada y más comprometida. De alguna manera, todo lo que he aprendido en la ciencia lo he desaprendido en el mundo de la investigación y escritura feminista, que propone un ojo más desobediente y sobre todo local. Algo casi inexistente en las investigaciones enclaustradas en las revistas indexadas, con que los científicos nos comunicamos en inglés, sin el deseo de abrir el conocimiento a todo el espectro social y político en el que vivimos, sin sabor contextual, sin cuerpos viviendo en diferentes geografías. María Galindo, en No hay libertad política si no hay libertad sexual, nos enseña un modo radical de mirar nuestra actual idea de democracia, al develar, mediante una exhaustiva investigación, que los representantes del Parlamento boliviano finalmente no representan a nadie, sino solo a ellos mismos, mezquinos y ambiciosos. Es así que mientras desmonta anquilosadas ideas sobre el sexo en la política, transcribiendo expresiones de parlamentarios indígenas que transmiten prejuicios como que el sexo es meramente reproductivo, que en las comunidades indígenas no existen múltiples expresiones de género, que ellos no hablan de sexo ni le dan importancia política, revisa cartas y encíclicas coloniales para lanzarse como una arqueóloga feminista en una investigación que revisa desde entrevistas hasta cerámicas precolombinas, donde las orgías, las masturbaciones y los fetiches sexuales son parte de su tradición. María quiere agudizar el ojo y para ello interroga desde la indisciplina feminista a diversas fuentes visuales y escritas, poniendo el acento en las huellas coloniales, que tan intrincadas están en el universo andino, que muchas veces quieren pasar por prácticas ancestrales de sus cosmovisiones ya híbridas. Al principio del libro se nos advierte de la inutilidad de realizar una investigación cuya conclusión ya sabemos de antemano. La mayoría de los representantes de la política elitista en la que vivimos son homofóbicos, inclusive los mismos maricas que pueden llegar al Congreso. Pero las páginas de esta investigación nos hablan con un tono de herejía creativa, de alegría crítica,
de búsqueda afanosa para enfocarnos en materiales que nos hablan desde su propia historia o memoria. Es muy valiente dejar en evidencia que los comentarios homofóbicos de los parlamentarios indígenas en el Parlamento no responden a una suerte de inmunidad cultural bajo la idea que en sus culturas ancestrales la homosexualidad, la transexualidad y el lesbianismo son vistos como vicios de la modernidad occidental burguesa. Por el contrario, este libro expone las evidencias que dejan en claro que todo este conservadurismo, violencia e intolerancia frente a la mariconada, como le gusta decir a María, es mucho más el fruto de una implantación perversa y colonial de violencia que una respuesta con génesis indigenista. En otro libro, ella ha dicho: la dominación patriarcal no llegó con los españoles en los barcos, aunque eso quisiéramos simplificadoramente creer. María Galindo comprende que una manera de poner en jaque nuestras actuales ideas de democracia parten siempre como una política negativa, una política que nos explica cómo desarticular y evidenciar el mal antes que decirnos cómo hacer el bien. Los posicionamientos críticos desde donde uno actúa deben cuestionar el estatuto global de la sexualidad y su engranaje cultural, y no solo aquietarse con su parcela de derechos conseguidos o incumplidos. Porque, como expone Mariaga en este libro, podríamos caer en un discurso que vuelve a naturalizar las identidades como un catálogo de identidades, una ONGización de la política que apunta de fondos precarios ha despolitizado a una comunidad LGBT bajo la promesa de un estilo de vida que omite la preocupación por la representación, o donde la representación es siempre la misma, la de un hombre homosexual integrado al mundo hedonista de las musculaturas, gustos y estilos del primer mundo multicolor y blanquecino. Es importante adentrarse, como lo hace esta investigación, en una batalla por la representación, puesto que nos permite comprender que ciertos discursos de lo natural, entre comillas, no son sino ordenamientos sociales que, de la mano del poder gubernamental y la violencia patriarcal, construyen un tejido muy finamente organizado que pareciera muy difícil desdiferenciar para adentrarse en alguna de sus capas. Una historia tan bien contada que a muy pocos urge exaltar o comprometer. Mientras leía este libro, la presidenta Michelle Bachelet envió un proyecto parlamentario que, en el futuro, garantizaría un proyecto igualitario homosexual. Y pienso, como activista de la disidencia sexual, que este proyecto, su discusión, ingresará en un parlamento chileno igual o más homofóbico que el boliviano, dominado por una derecha antiaborto, que en su proceso de discusión solo servirá para que los parlamentarios se rían de nosotras, de tener que escuchar nuevamente sus humillaciones e injurias, de ser nuevamente castigadas públicamente por nuestro actuar, por nuestro amaneramiento y nuestro deseo, puestas en cuestión por nuestras acciones, inclusive por los mismos candidatos gays que van ahora por listas de derecha. Para eso servirá una ley que llegará a una sociedad conservadora, para que nos vuelvan públicamente a tratar mal y de pervertidos. Porque leyendo este libro, uno comprende que mientras no se trabaje por un cambio cultural, las leyes están ahí para amedrentarnos. ¿Para qué casarnos si el aborto como demanda feminista aún no se cumple? ¿Para qué casarnos si ni siquiera tenemos casa? Muchas gracias.